emoción que uno tiene, pero en nombre de la familia y en el mío propio quiero agradecer la promulgación de esta ordenanza que permite que los homenajes de aquí en más a Juan Carlos Belomo se hagan a través de la Intendencia Municipal. El trabajo de los chicos que organizaron esto, Lorena y Magalí, y también agradezco al intendente porque ha permitido que estas cosas se hicieran a través del departamento ejecutivo. Gracias a Canepare, muchas gracias por haber desde la presidencia del Consejo fogoneado este homenaje a los 40 años de lo que pasó allá el 19 de noviembre de 1985. Gracias, Franco, por tu grandeza de admitir, de participar, y de todos los concejales que te acompañaron con el proyecto que después fue modificado y que permitió que el homenaje lo realizara quien lo debe realizar. Gracias a la presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical, Emilia, primero por tus palabras, luego porque dejaste en claro lo que el partido de la Unión Cívica Radical ha dicho desde el primer momento, que el homenaje de Juan Carlos Belomo tenía que hacerse a través de la Intendencia Municipal y no del partido de la Unión Cívica Radical. Desde aquí entonces comenzaremos a una nueva etapa, pero también no me quiero olvidar de las banderas, de los chicos, de los maestros, de los profesores que hoy nos acompañan. Realmente es importante que estén y que conozcan la historia de Juan Carlos, porque yo sigo pensando que un pueblo que no hace los homenajes que corresponden a sus héroes, porque Juan Carlos fue el mayor héroe de Bolívar, un pueblo que no hace los homenajes y no lo recuerda correctamente y como corresponde, es un pueblo que no tiene futuro. Por eso yo voy a hacer una breve y rápida reseña de lo que pasó. Esto se inició cuando nosotros llegamos al gobierno en 1983, y ya a fines del 83 y a primer mes de 1984 se crean dos comisiones que son muy importantes en la historia de la vida de la ciudad de Bolívar. Una, la Comisión Vía Municipal, que fue un proyecto nuestro; otro, el de la Comisión de Aguas, que fue un proyecto del Partido Justicialista. Y inmediatamente nos comenzamos a trabajar con esa comisión, que tuvo representantes de los distintos bloques del Consejo Deliberante, que también miembros de las representaciones, distintas representaciones de la ciudad y del Departamento Ejecutivo. Aparece allí una figura que fue representante del bloque justicialista, justamente, que yo no me puedo olvidar de mencionarla, porque trabajaron muchos, pero ella fue fundamental, María Urcade de Martini. María fue un elemento realmente importante para todos nosotros. Yo tuve un diálogo permanente con ella, comenzamos a trabajar en todo el tipo de la cuenca, comenzamos a desarrollar ideas, a forar, medir caudales en los distintos lugares y a seguir desde muy cerca todo el proceso que llevaban las aguas y que se producieran las aguas arriba. Pasó lo que tenía que pasar. Pasó que, como decía hoy Emilia, se rompe el tapón del canal Ameguino. Algún día le contaré en alguna charla lo que es el canal Ameguino, una de las obras más horrorosas que se genera en la década de 1970 y que es la que lleva agua a las encadenadas del oeste, que son Alsina, Cochicó y Episcoín como punto final. Aguas de una cuenca que es cerrada porque el agua corre hacia el mar. No corre hacia el mar, corre hacia adentro del continente. Y la cuenca nuestra es abierta porque el agua corre hacia el mar, hacia la bahía de San Borombón. Nosotros comenzamos a trabajar y llegamos a la conclusión de que el agua se venía hacia Bolívar. Lamentablemente, yo casi un mes atrás
del 19 de noviembre de 1985, en una conferencia de prensa allá por Deró, le dije a la gente de Pecuén que les convenía irse de Pecuén porque Pecuén se iba a inundar. Me trataron bastante mal ese día, pero fíjese si no teníamos razón, porque nosotros habíamos estudiado el problema y sabíamos que Pecuén desaparecía y era el punto final de la cuenca, por lo tanto el agua no se va y la ciudad quedó toda bajo las aguas. Siguió el proceso, el agua se venía hacia Bolívar y nosotros estuvimos estudiando las distintas salidas. Le pedimos a la dirección de hidráulica que nos ayudara, que teníamos que cortar la ruta, porque la ruta era el problema que nos permitía que el agua venía hacia Bolívar, y tuvimos que cambiar la defensa por la defensa de los pueblos. Bolívar, Villeta, Piromano, Ale, Ushuaia, todos los pueblos, pero el más peligroso, los dos más peligrosos, por su situación geográfica y por su nivel, son Bolívar y Ale. Entonces, la dirección de hidráulica tuvo a último momento y dijo que Bolívar se iba a inundar. Yo le digo honestamente, los eché a todos de mi despacho, los eché de mi despacho. A toda la gente de dirección hidráulica, y decidimos a través de la Comisión de Agua ver la posibilidad de hacer 2 cortes sobre la ruta 226. Entonces comenzamos a trabajar en ese aspecto. Yo necesitaba el apoyo del Honorable Consejo Deliberante y de las instituciones, pero les quiero decir algo: yo mantuve durante toda mi vida política un diálogo permanente con todos los partidos políticos. Juan Carlos Reina, Isidoro Lazo, Julio Fal en su momento también nos ayudaron enormemente para que nosotros pudiéramos trabajar en conjunto. Y fue Reina y Isidoro los que me dijeron: bueno, si vos te animás a cortar la ruta, nosotros te conseguimos la dinamita. Y se consiguieron 700 kilos de dinamita nada más. Yo nunca le pregunté a Juan Carlos ni Isidoro dónde la consiguieron, no importa eso. Entonces ese día decidimos, ese 19 de noviembre, producir los cortes de la ruta. Es tipo medio locura, pero era la única solución que teníamos para Bolívar. Y salimos a cortarla, nos sacaron las máquinas que teníamos acordadas de Woodward, la empresa que hacía la ruta 205, y nos quedamos con la vieja Poclain nuestra. Se cuenta que salíamos a cortar la ruta con una azada, más o menos, pero pudimos hacerlo con el esfuerzo de todos, y logramos que en primer corte quizá no diera tan resultado, pero el segundo sí lo fue, con el trabajo de los dinamiteros y de la gente que colaboró de Bolívar ayudando a la gente que producía la dinamita. Producidos los cortes, ¿por qué se hicieron los cortes? ¿Cuál es el problema de los cortes? Eso es lo que la gente tiene que entender. Los cortes no se hicieron para que pasara el agua. Los cortes se hicieron para disminuir, al llevar el agua hacia los cortes, disminuir la velocidad transversal del agua hacia Bolívar, que venía por el margen derecho de la ruta 226, y permitir, con las defensas que habíamos construido en todas las quincas, en el camino del ferroviario de Bellimán, que es la ruta 226, donde trabajaron 3.000 personas, durante 2 meses cargando tierra acá en el ferrocarril, 3.000 ciudadanos con jóvenes que hoy ya son mayores y que algunos de ellos a lo mejor están acá. Era un trabajo y un esfuerzo de todos. Tenía yo que tomar la decisión final, y por supuesto la decisión final la tomé porque no correspondía que lo hiciera. A mí la gente me había elegido para que dirigiera los destinos del Partido Bolívar, y tuve que enfrentar a un gobierno de mi propio palo, pero lo hicimos, y así salió. Tipo 6 de la tarde del 19 de noviembre de 1985 me llama Isidoro: Alfredo, escucho por radio que están mandando camiones custodiados por la policía y por el ejército para cerrar el corte. Entonces digo, vamos a ver qué pasa, vamos a enfrentarlos. Salimos en una lancha allí manejada por Paquito, él y yo, y pudimos llegar
en el momento que llegaba la policía y llegaba el ejército. Esa es la real situación. Nosotros nos pusimos de espaldas al corte y estábamos jugados, absolutamente jugados. Le dijimos que nos tenían que tirar, que se vigilara, que tenían que intentar a un intendente radical y a un concejal peronista. Entonces, en ese momento no se animaron y empezó a actuar el ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Portesi, y desde ese momento el problema técnico se transformó en un problema político. Negociamos con ellos, logramos que la situación no se cambiara y decidimos seguir el otro día, pero dejar todo como estaba. Mientras tanto habían pasado otras lanchas con concejales, los bomberos de Bolívar, otras personas, y estábamos todos ahí volviendo ya porque la situación se veía resuelta. Juan Carlos no había ido con nosotros. Juan Carlos había llegado después en una de esas lanchas. Y yo le puedo decir que Juan Carlos era mi amigo, era un hombre de confianza, un hombre que quería y amaba a Bolívar, notable persona, excelente persona. Ustedes saben que cuando regresábamos a Bolívar, Juan Carlos, que a mí me llamaba mi intendente, me dice: intendente, quiero volver con vos. Intendente, quiero volver con vos. Bueno, yo me corrí adelante en la lancha y Juan Carlos quedó en el lugar que yo estaba. O sea, en ese momento retiramos la lancha. Cuando fuimos a salir se paró el motor, el ancla no funcionó y chocamos violentísimamente contra las alcantarillas y fuimos todos al agua. O sea, algunos nos salimos, Dios quiso que la cosa fuera así. Fue un accidente, lo de Juan Carlos fue un accidente y tenemos que aceptarlo como tal. Así planteadas las cosas, logramos, porque una periodista ayer de Radio Provincia me dice, ¿y no le hicieron juicio? Sí, claro que me hicieron juicio. A mí me hicieron 2 juicios penales, uno por esto, otro porque cortamos las vías del ferrocarril para ayudar a salvar a Ali. Pero los juicios políticos se acabaron cuando el gobierno y cuando los jueces se dieron cuenta que teníamos razón. ¿Por qué teníamos razón? Porque el problema del casco urbano de Bolívar está directamente proporcionado a los pasos de agua de la Ruta 226. Si alguna vez este problema, que yo no creo que vuelva a repetirse, ocurre, hay que hacer más pasos en la Ruta 226 para que Bolívar no tenga el problema que tiene. Hoy Bolívar está fuera de peligro. En correspondencia con lo que habíamos planteado, y ampliaron el puente del Vallimanca de 60 a 105 metros a los cortes, es decir, que produjeron 100 metros más de cortes de paso de las aguas, ¿no?, para que el Bolívar no tenga problemas en el futuro. Fíjense ustedes que alguna vez dijo que cortamos la ruta para pasar el agua. Nosotros cortamos apenas 40 metros de ruta y al otro día el agua pasaba 11.300 metros por arriba de la Ruta 226. Barata de la COPE. Aceite de girasol Cañuelas, 3.990 pesos. Harina Cañuelas, 749 pesos. Y muchas ofertas más. Gran Barata de la COPE.